Estamos haciendo una reflexión a las 5 solas de la Reforma. Pretendía yo quizá tener unas 2 predicaciones para poder abordar lo que es el tema, pero yo creo que van a ser 5, ¿no? Una por cada sola, ¿no? Vamos a ver el día de hoy lo que es la sola fe, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles hemos visto? Sola Escritura, solo Cristo, sola fe. Hoy vamos a ver sola fe, posteriores domingos, sola gracia y solo a Dios la gloria. ¿Vale? Vamos a orar una vez más para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Señor, ponemos en tus manos este tiempo. Tú enséñanos, tú redargúyenos, tú permítenos conocerte a través de tu palabra, Señor, y a través de este paréntesis que hemos hecho en Marcos para poder comprender estas 5 solas que no dudamos que tú guiaste a estos hombres para que pudiesen establecer esto como la base, Señor, de lo que debemos creer, Señor, y de lo que debemos entender con base a tu palabra. Así que guíanos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, bien, trataremos hoy esta frase sola fide o sola fe. Hemos dado un breve contexto sobre las 2 épocas anteriores que se presentaron al llegar a la Reforma, la época o el periodo patrístico y el periodo escolástico, ¿no? Recordando un poquito estos periodo patrístico, aquellos cristianos que fueron enseñados directamente por los apóstoles, por los discípulos. Estamos hablando de prácticamente los primeros 7, 8 siglos que se da este periodo, ¿no? Vemos del siglo 8 hasta ya el 16, un periodo ya más en donde la enseñanza de las escrituras fueron a los monasterios, fueron a las universidades, y en cada época habíamos visto que hubo problemas, ¿no? Aunque la intención era buena, ¿no? Siempre resultaban problemas, ¿no? Sobre todo en la iglesia, que al llevar, por ejemplo, ya las escrituras a los monasterios, a las universidades, por ejemplo, en el siglo 8 por ahí, ya se empezó como que a meter en las universidades ya el pensamiento filosófico de Platón, pensamiento filosófico de Aristóteles. Entonces ya había más preguntas, ya había más como reflexión y eso movió a que pues poco a poco se deslindara a la escritura como la base central de todas las cosas. Sin embargo, también vemos en el sentido eclesiástico cómo la iglesia comenzó en picada, ¿no? Tal fue esa línea aunque había buenas intenciones. De hecho, los primeros papas fueron hombres de Dios, fueron hombres que buscaron a Dios, que tenían la intención realmente de unificar la iglesia, ¿no? Puesto que ya en ese tiempo, en el año 800, en el año 1000, la iglesia estaba dividida en Occidente, en Oriente. Entonces la idea del papado era como unificar la iglesia, hubiese una persona principal, digamos así, ¿no? Para que pudiese gobernar la iglesia como las escrituras lo demandaban. Sin embargo, eso se pervirtió. Tanto se pervirtió que ahora pues ya tomaron gran poder los papas, ¿no? Tomaron un gran poder y eso hizo que otros anhelaran ese poder o anhelaran tener un puesto eclesiástico, ¿no? Entonces, aunque hubo buenas intenciones, ¿no? de muchos lados, entonces al final pues se permitió. Entonces se llega a la Reforma, se llega a la caída de Roma, por ejemplo, la caída de Constantinopla, se llega a que los bárbaros en ese entonces, ¿no? Pudiesen tomar posesión de toda Roma, y esto todo impactó a la iglesia. Tanto así que, bueno, ya llegamos al siglo XV, siglo XVI, ¿no? Ya pervertida la iglesia con este personaje, Alejandro VI, los Borgia, ¿no? Que ya había
una perversión total, ¿no? En la iglesia como tal, ¿no? Entonces vienen los reformadores, ¿no? Que salidos de estos monasterios que se habían establecido pues, en lugares desérticos, incluso en las ciudades también se establecieron monasterios con la intención de que los monjes se apartaran digamos, de la vida común, ¿no? Para buscar a Dios, para aprender más las escrituras, no solamente las escrituras, aprender también de ciencia, aprender también de matemáticas, de toda una serie de disciplinas, ¿no? Entonces, desde ahí donde sale, ¿no? Y vemos a Lutero, ¿no? Salir de un monasterio, ¿no? Pero Lutero se empezó a dar cuenta de todas estas cosas, de esta decadencia, ¿no? Incluso dice que cuando él empezaba como monje fue a Roma y se dio cuenta de que había cosas de alto valor, ¿no? Y cosas que podían utilizarse pues para otras cosas, ¿no? Como ayudar a los pobres o hacer obra para que otros conocieran al Señor. Entonces Lutero empezó a darse cuenta de estas cosas, por eso que se levanta, ¿no? 1517, 31 de octubre, pega estas 95 tesis en esa queja principal que eran las indulgencias, ¿no? El que ya sabemos que podías pagar por un pecado y ser rescatado, ¿no? Entonces, comentábamos que este movimiento era impulsado por Martín Lutero, era regresar al fundamento bíblico verdadero, que es como siempre lo fue. Te decía que la iglesia ya estaba en una decadencia, estaba en corrupción, se había asociado ya con los estados, ¿no? Por ejemplo, en el occidente ya la iglesia era mucho mayor que el estado, ya podía tomar decisiones, ya establecía los reyes, ¿no? Ya decía, la iglesia ya tenía digamos, un rango muy alto, que hasta ella misma escogía a los reyes, ¿no? que debían gobernar. Esto en el occidente, pero en el oriente era el rey el que establecía los papas, ¿no? Había como una lucha en ese sentido, pero estaba ya en decadencia, ya no estaba escudriñando las escrituras, había olvidado la palabra de Dios, ¿no? Ya empezaba a interpretar según su conveniencia, ¿no? El caso de las indulgencias, habían olvidado la esencia del evangelio, sus propósitos eternos, y entonces este movimiento reformador fue ese regresar a las escrituras, regresar a Cristo, ¿no? Regresar a darle la gloria a Dios, poner en orden la fe, el decir somos salvos por gracia, somos salvos por medio de la fe. Ellos traen las escrituras, ahí se desarrolla la imprenta en donde la palabra empieza a ser como más distribuida a los demás. Ya ahora el campesino, ya ahora el rico ya podía leer la Biblia como tal, ¿no? Entonces ellos regresan a las escrituras para pues tenerla como la máxima autoridad en materia de fe y materia de práctica, ¿no? Fue un regresar, este movimiento, regresar al protagonista no solamente de la iglesia, sino al protagonista de la vida, al protagonista del universo, al protagonista de todo lo creado, ¿no? Lo leíamos en Colosenses 1, ¿no? Que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, por Él, para Él, ¿no? Entonces, era regresar a los propósitos de Dios, de hacer todo para su gloria. Estas 5 solas se expresaron para comprender resumidamente la reforma, ¿no? De lo que se quería dejar como base para entender de qué manera Dios salva, de qué manera somos salvados como cristianos, como personas de fe en Él. Así que el objetivo de este sermón es que cada uno de nosotros podamos hacer reflexión de estas 5 solas, ¿no? Con base a ello buscar regresar a Cristo. Recuerden que solo Cristo es el que mueve las demás solas, porque la gracia es a través de Cristo, porque la fe es en Cristo, ¿no? Porque las escrituras hablan de Cristo, porque la gloria es a Cristo, ¿no? Entonces es que nosotros reflexionemos y con base a ello regresar al autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. No solo entender
en este sermón de qué trata la fe, ¿no? Porque si bien vimos ahorita en la mañana, vemos que también hay posturas acerca de la fe, si es una obra, si no es una obra, ¿no? No nada más llenarnos de conocimiento, sino vivir la fe, caminar en fe, tomar decisiones en fe, ¿no? Cómo responder en fe en nuestro caminar, ¿no? Entonces, como pregunta en la apertura es, ¿qué es para ti la fe? ¿La fe es algo que tú puedes producir? ¿Cómo adquieres esa fe? ¿Cómo vives en fe? Hazte estas preguntas internamente. ¿Cómo estás ahorita en fe? ¿Cómo está tu corazón en fe ahorita? ¿Estás confiando plenamente? ¿Estás en esa total confianza en Cristo? ¿Tú puedes producir fe? Vamos a tratar de poder responder estas preguntas que el Señor, ¿verdad?, nos permita responderlas en nuestro corazón para darle un sentido correcto y poder vivir de una manera correcta. Antes de poder entrar en materia, quiero decir que muchas de las palabras que nosotros conocemos hoy en día, pues no tienen el mismo significado de antes. Esto porque pues los tiempos cambian, esto porque las situaciones cambian, las culturas cambian, ¿no? Por ejemplo, la palabra piedad, en la Biblia, habla de integridad, ¿no? Habla de vivir correctamente bajo el plan de Dios. Pero esta palabra piedad, pues de repente, depende de la cultura, depende de la situación, pues cambia, ¿no? Ahora algunos o a veces utilizamos esta palabra piedad como tener favor con alguien, ¿no? Cuando decimos, ten piedad de mí, ¿no? O ten piedad de lo que vas a hacer, ¿no? Como el tener favor. Y no es que esté mal, pero no podemos asociar ese significado como lo asocia la palabra de Dios. Y lo mismo pasa con la fe, ¿no? Hoy en día podemos nosotros, o decimos comúnmente o coloquialmente decimos, tengo fe en que voy a pasar ese examen, ¿no? O tengo fe en que voy a ganar este concurso, o tengo fe en que lo voy a hacer bien, ¿no? Y no es que esté mal que lo expresemos de esta forma, pero no podemos tomar este significado que tenemos ahora para llevarlo al significado de las Escrituras, ¿no? Entonces, yo creo que es por eso que a veces nuestra interpretación cambia, ¿no? Porque no le damos el sentido original de lo que quiso decir el autor en el momento que lo escribió en las Escrituras. Entonces, cuando nosotros tenemos estas expresiones de ten fe en que puedes ganar, o yo tengo fe que lo voy a hacer, estas expresiones las hacemos como si en un sentido de esfuerzo personal, ¿no? Tengo fe que voy a pasar un examen. Estamos poniendo como base nuestra confianza en nosotros de que lo vamos a hacer, ¿no? O como si dependiera de nuestro esfuerzo personal lo que vamos a hacer. Y cuando hablamos de la fe en Cristo, no significa lo mismo, porque cuando nosotros creemos, no es algo que nosotros podamos producir o algo que nosotros podamos fabricar, sino es un don de Dios, es algo que Dios da como regalo. Y esto, obviamente, en la Reforma tuvo controversias, ¿no? sobre qué era la fe, sobre todo Lutero y Zwinglio, que se mandaban cartas entre ellos para defender sus posturas, ¿no? Los reformadores querían dar a entender de qué se trataba la fe. Entonces, si bien nosotros entendemos que la fe es algo primero, que Dios nos llama a tener, ¿no? También la palabra habla acerca de que nosotros necesitamos aumentar la fe, que tenemos que imitar la fe, que tenemos que vivir en fe, ¿verdad? Esto es una realidad, pero sí es cierto que no hay una claridad en cuanto a cómo se produce. O sea, sí podemos ver bíblicamente que es un don, pero en realidad no sabemos cómo realmente se produce esa fe o en qué momento la podemos producir o se produce por medio de Dios, ¿no? E incluso cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, no sabemos en qué momento mora, sino que hasta que nos damos cuenta, ¿verdad?, de que ya no hago lo que hacía antes, de que ahora ya mi vida cambió, ¿verdad? Y de repente tú te acuerdas y dices, yo ya no hago eso, yo ya no hablo así, ¿no? Y no te diste cuenta cuándo sucedió, ¿no? Entonces, hay un misterio, ¿verdad?, respecto a eso,
¿no? Y lo mismo pasa con la fe, ¿no? Cuando la fe te es dada, puesto que escuchaste el Evangelio, tú no sabes realmente cuándo fue que verdaderamente creíste, sino que hubo un lapso, ¿verdad? Un tiempo que tú pasaste y que dices, ahora creo, ahora entiendo cosas, ahora sé que Dios me ha dado esa fe, me ha rescatado, ¿no? Y ahora sé que estoy unido a Cristo por esto. Sí es claro que no hay una claridad en cuanto a cómo se produce, pero sí podemos entender, según el contexto bíblico, podemos entender la naturaleza de la fe. Sí lo podemos comprender. Y también darle el lugar correcto a las obras, ¿no? Porque hasta ese momento la Iglesia Católica Romana decía, bueno, si la fe es un regalo, si la recibimos, pero también tú tienes que hacer obras para que tú seas justificado, ¿no? Estas obras eran los sacramentos, ¿no? O llevar una serie de tradiciones litúrgicas para poder ser justificado. Por eso de ahí parten, como te decía en discipulado, estas doctrinas de la gracia que bíblicamente le dan orden a la salvación, ¿no? Le dan orden en cuanto a cuándo se recibe la fe, cuándo eres justificado, el orden de la santificación, cuándo tú eres glorificado, cuándo tú eres redimido, salvado. Entonces le dan un orden, pero en realidad la Biblia no habla de ese orden como tal, no es explícito, pero sí podemos entender de una manera bíblica cómo es ese orden, ¿no? O sea, no lo da como tal, pero sí lo podemos comprender, ¿vale? De acuerdo a la teología bíblica. Lutero decía, nadie puede darse a sí mismo la fe. Nadie puede darse a sí mismo la fe. Ella es un don de Dios, ¿no? Esto con base a Efesios 2, 8, 9, ¿no? Que dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿no? Entonces, para Lutero la fe era un regalo de parte de Dios, un regalo adquirido por escuchar el Evangelio, por abrazarlo. Dicho esto, también en contexto al versículo que cambió la vida de Lutero, que está en Romanos 1:17, que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, ¿no? En general, los reformadores entendían bien la realidad del hombre, ¿no? Que él era condenado, ¿no? Que él estaba separado de Dios, que él estaba incapacitado para lograr algún tipo de salvación o la salvación, ¿no? Estaba incapacitado de hacer méritos, ya sea morales o ya sea religiosos, para poder alcanzar la justificación o para poder alcanzar el favor de Dios, ¿no? Ellos lo entendían bien. Entonces, por eso la sola fe resumió la verdad de la fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador, como único y suficiente Salvador, sin necesidad de méritos, sin necesidad de obras de nuestra parte. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a las obras y a los méritos. Cuando éramos pequeños, o yo lo veo con Leo, ¿no? Cuando tiene que hacer su tarea, yo le digo, bueno, si tú haces tu tarea, te compro un helado, ¿no? O si tú haces estas cosas, yo te voy a recompensar con esto, ¿no? Tratamos de hacerlo así para animarlo, para que haga las tareas que tiene en casa, ¿no? Pero con la fe no es así. Y como estamos acostumbrados a de alguna manera tener este estilo de vida de hacer para obtener, entonces por eso a veces nos cuesta trabajo entender la fe, ¿no? La fe no es algo que podemos hacer o una serie de cosas que tú que tienes que hacer moralmente o religiosamente para que tú puedas adquirir el favor de Dios, ¿no? Si no, dice Lutero, es la fe. O sea, nadie puede producirlo. La fe viene de Dios, es un regalo de parte de Dios. Y entonces de ahí parten las obras, ¿no? Las obras para la gloria de Dios, que lo va a tocar cuando veamos la sola Dios la gloria. Entonces, Romanos 4, ahí sí acompáñame, Romanos 4, 9 al 11. Decía Lutero, si no tuviésemos la Biblia completa, con Romanos tenemos suficiente para comprender a Dios, ¿no? Romanos 4,
del 9 al 11. Aquí el apóstol Pablo va a dar, ya habló acerca de la justificación por fe, pero va a dar un ejemplo. Va a dar un ejemplo de cómo Abraham fue justificado por medio de la fe. Y dice, el 9 dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Hablando de esta justificación por la fe, por medio de la fe. Dice Pablo, esto que acabo de decir, ¿es para los de la circuncisión o de la incircuncisión? Y dice, fíjate, y les pone el ejemplo de Abraham, y dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Dice el 10, ¿cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, que Abraham fue justificado por la fe, ¿no? Por medio de la fe, incluso antes de ser circuncidado, ¿no? Aquí había un problema aquí con los romanos, porque los judíos decían, no, ustedes no son circuncidados. O sea, la iglesia ya estaba juntando los gentiles y los judíos y le estaban diciendo, no, ustedes no son circuncidados, ustedes no pueden ser justificados. Y dice Pablo, ¿saben qué? O sea, Abraham fue justificado siendo incircunciso. Entonces, esto es como un golpe fuerte a los judíos, ¿no? Cristianos que en ese momento, en el año 56, por ahí, cuando se escribe Romanos. Entonces, Pablo está diciendo, Abraham fue justificado por la fe, incluso antes de ser circuncidado. Y Pablo lo está diciendo aquí con un motivo importante, porque dice, Pablo está excluyendo toda obra de Abraham, ¿no? Puesto que Abraham, antes de ser circuncidado, pues ustedes recuerdan, ¿no? La vida de Abraham. Él era pagano, ¿no? Él no tenía hijos, yo creo que vivía triste, ¿no? Se llamaba padre de multitudes y no tenía hijos, ¿no? Entonces a lo mejor sus amigos se reían de él, ¿no? Pero vivía en un estado crítico, Abraham, ¿no? Entonces cuando Dios le llama, ¿no? y empieza a tener comunicación con él, es cuando él es justificado, porque cree en Dios, porque cree en la promesa que le da de que de su simiente vendrán naciones, ¿verdad? De hecho, los judíos de los tiempos de Jesús, esta expresión de que Abraham fue justificado por la fe, pues es una expresión que viene desde el Génesis 15:16, ¿no? Pero los judíos hasta ese momento, en los tiempos de Jesús, interpretaban que Jesús había sido justificado no por la fe, sino por su fidelidad, es decir, por sus obras. Entonces, sigue diciendo Pablo en el 11, dice, y recibió la circuncisión como señal. Diciendo Pablo, solamente la circuncisión era señal de lo que había pasado. Dice, como sello de la justicia, de la fe, dice que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncisos, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, ¿no? Y por eso cantamos nosotros, nuestro padre Abraham, ¿verdad? Nosotros cantamos esa canción, no porque realmente él sea un padre espiritual o como tal, pero él es el padre de la fe, puesto que su fe es la misma fe que ahora nosotros tenemos. Nada más que Abraham creyó a futuro, ¿verdad? Creyó en la promesa, ¿no? Puesto que de él, de su simiente, venía Cristo. Él creyó en Cristo. Nosotros creemos en el sacrificio de Cristo, en su obra, pero en un sentido hacia atrás, ¿no? Por eso es que Él es el Padre de la fe, ¿no? Él es el Padre de la fe, más no el autor de la fe, puesto que Cristo es el autor de la fe. Y como Cristo es el autor de la fe, pues entonces la fe debe venir de Dios a nosotros como un regalo, porque Él es el autor. Entonces, dice, y Padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, Abraham creyó en la promesa y la promesa era Cristo. Entonces, por eso él fue justificado, porque creyó en esa promesa, ¿no? Antes de ser circuncidado, para identificarse con la fe de los gentiles, y fue circuncidado para identificarse con la fe de los judíos. Por eso él te decía, el padre de la fe, en el sentido de identificarnos con la fe de Abraham, esa fe en Jesucristo, esa fe en el Señor.
Hay un escritor que se llama A.W. Pink, decía, la fe no es la base ni la sustancia de nuestra justificación, sino simplemente la mano que recibe el don divino que se nos ofrece en el Evangelio, ¿no? La fe como tal no es la base de la justificación, sino es el medio. Entonces es como la mano, como cuando viene el Evangelio, esa mano la agarra, ¿verdad? Y la apropia. Decía Pink esto. Charles Spurgeon decía, la fe es la mano que agarra cuando nuestra mano agarra algo. Hace lo que precisamente hace la fe cuando se apropia de Cristo y las bendiciones de su redención. Entonces, de acuerdo a esta teología reformada, la fe no se trata de algo que podemos producir nosotros, ¿no? O sacar de nuestro interior, o algo que podemos hacer. Es un don de Dios, es un regalo. Tampoco somos propietarios de nuestra fe. No somos propietarios, pues Cristo es el autor y consumador de la fe. Dice Hebreos 12:2, anótalo. Pues puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, que la fe no como tal es la que justifica, sino es el medio por el cual somos justificados. No es directamente lo que nos justifica la fe, sino es el medio. Es esa mano que agarra el Evangelio y lo apropia. Eso es la fe. Es como cuando tienes un plato de sopa, ¿no? ¿Cuál es el medio por el cual tú puedes comer? La cuchara, esa es la herramienta, ¿verdad? Es el medio por el cual tú te alimentas, pues es la cuchara. La fe es el medio por el cual nosotros somos justificados, ¿no? Es una herramienta, es un medio, decía también Spurgeon, es un canal por lo cual nosotros somos justificados. Te decía, ¿en qué creían todos estos hombres del Antiguo Testamento? Hebreos da toda una lista, ¿verdad?, de estos hombres de fe, ¿verdad? ¿En qué creían? En la promesa, en Cristo, ¿no? Y ellos, te decía, miraban hacia adelante, ahora nosotros miramos hacia atrás, pues la obra de Cristo fue efectuada en la cruz del Calvario. La fe que nos ha sido dada pone la confianza en Jesús, en su obra, pues Él es de principio a fin, Él es el autor de la salvación. Hebreos 2:10 dice así, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo es el autor de la salvación. Romanos 10:12-13 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hasta aquí pareciera que cada uno debemos tener un esfuerzo, ¿eh? Hasta aquí pareciera que podíamos nosotros tener un esfuerzo para invocar al Señor para ser salvos, ¿no? Pero el apóstol Pablo dice enseguida, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo van a tener ese esfuerzo si no han creído, verdad? Dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Dice el 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces no es un esfuerzo que tú puedes hacer, ¿no? Porque no es un esfuerzo, porque entonces dice aquí Pablo, pues no es un esfuerzo que tú invoques al Señor como tal. Tú no puedes invocar, tú no puedes decir, Señor, quiero creer en ti como tal, partiendo de tu esencia carnal, ¿no?
sino que tú necesitas que alguien que te predique, ¿verdad? Alguien que en quien creer. Tú necesitas escuchar el evangelio para que entonces, recibiendo el evangelio, recibiendo este regalo de fe, que es por medio del evangelio, entonces yo lo abrace. Y entonces, en el momento que abrazo el evangelio, que es la semilla va a empezar a echar raíz y va a empezar a crecer, y como dice la parábola, ¿verdad?, que vimos en Marcos, va a dar fruto como tal. Por eso es que la fe, ¿cómo se recibe la fe? A través del oír, del escuchar. Por eso no faltes los domingos. Por eso no faltes al discipulado. Porque la fe, además de que viene por ahí, entonces también obviamente te fortalece cuando tú lo escuchas, cuando escuchas el evangelio. Por eso involúcrate en todo lo que tenga que ver con el evangelio, con lo que tiene que ver con escuchar la palabra de Dios. El regalo de la fe, el don de la fe está en el escuchar. Si yo te estoy predicando el evangelio ahorita, Dios te está diciendo, este es el regalo que yo quiero que tengas, para que tengas fe. Está de ti abrazarlo, ¿eh? Hay cierta responsabilidad como tal. Pero Dios ya dio la iniciativa al darte el mensaje del evangelio. Dios está diciendo, te estoy dando esto. Entonces, cuando entra este mensaje, cuando entra el evangelio a nosotros, es ahí cuando viene la transformación. Y entonces, ahora sí, como dice Pablo, entonces tú invocas al Señor. Entonces tú invocas a Dios y crees en el Señor, puesto que ya escuchaste, puesto que ya abrazaste, puesto que ya te rendiste. Entonces, ahora sí, invocas al Señor. Es allí cuando entonces viene la salvación. Eres revestido de justicia, estás unido a Cristo, te deleitas en Cristo. Entonces nadie es salvo sin antes escuchar el contenido de la fe. Nadie es salvo sin antes escuchar el contenido de la fe. ¿Qué contiene la fe? El evangelio. Nadie es salvo porque quiere, o porque hizo méritos, o porque ya le bajó 2 rayitas al trago, ¿no? Nadie es salvo porque ya no fuma, o porque ya no dice groserías, ¿no? Es porque ya escuchó el evangelio, por eso es salvo. Esta persona escuchó, creyó, se apropió y entonces renació para la gloria del Señor. Pues es un don de Dios, ¿no? Dios da este regalo por cuanto los cristianos verdaderos anuncian su evangelio, ¿no? Y entonces los demás lo escuchan y se lo apropian. Esto nos habla también de esta gran responsabilidad ya como cristianos de anunciarlo en todo tiempo, porque al anunciar no sabemos si alguien se va a convertir en ese momento, puesto que el evangelio es poder de Dios para salvación. Está bien que le digamos a otros nuestro testimonio, está bien que ahora las actividades que tenemos, ¿no? Llevar tortas, está bien dar folletos, está bien, todo eso da lugar, pero ¿qué es principal? El evangelio, que escuchen, para que escuchando entonces puedan ser salvos, ¿no? No está en nosotros, está en el Señor, pues es el regalo del Señor, ¿no? Somos ese instrumento como cristianos para llevar el regalo de Dios del evangelio. Claro, primero antes nosotros tuvimos que haber recibido ese regalo, comprendido bien, ¿no? Vivirlo bien, ¿no? Para poderlo llevar a otros. Es por eso que en la fe, por medio de la fe, es como es un canal la fe, en ese canal debe fluir el evangelio constantemente. Y como fluye, entonces, como dice Spurgeon, como dice Pink, agárralo, o sea, con la mano y apropiátelo. ¿No? Dice la otra frase de Charles Spurgeon, dice, Dios elige la fe como un canal de salvación porque es un método seguro que une al hombre con Dios. Cuando el hombre confía en Dios, hay un punto de unión entre ellos y esa unión garantiza la bendición. La fe nos salva porque nos hace aferrarnos a Dios. Por lo tanto, nos conecta con Él. La fe nos conecta con Dios. Es un conector.
Por eso yo quiero preguntarte, ¿tu fe está en Cristo? ¿En quién está tu fe? ¿Cómo está tu fe ahora? ¿O sigues pensando que debes hacer méritos para ser aceptado por Dios? ¿No? La fe no viene por venir constantemente a la iglesia. La fe no viene por hacer actividades. La fe viene por el escuchar la palabra de Dios. Por esa fe que te dio el Señor está fluyendo el Evangelio, es decir, estás viviendo conforme al Evangelio. ¿Estás tú siendo un medio para difundir el Evangelio, el regalo de la fe? ¿Estás predicando el Evangelio? ¿Estás viviendo en fe? Es decir, ¿estás viviendo bajo las implicaciones del Evangelio? ¿Estás viviendo según Cristo? Vivir en fe es vivir identificado con el Evangelio, vivir identificado con Cristo en toda su obra. Eso es vivir en fe. Una persona de fe es aquella persona que se identifica con Cristo, que vive conforme al Evangelio de Cristo en todo momento. Que aquella persona que cualquier situación que pasa en este lugar, se pregunta, ¿cómo el Evangelio afecta a esa situación? ¿Cómo respondo según el Evangelio? Esa es una persona de fe. Tus pasos de fe deben ser, no es por tu esfuerzo, debe ser conforme a Cristo, conforme al Evangelio de Cristo. ¿Por qué ya no veo ciertas imágenes en internet? Porque yo ahora vivo en el Evangelio. Porque ya no me echo mis copas, ¿no? No es porque la iglesia me diga que no lo haga, sino porque ahora como yo vivo en el Evangelio, entonces yo sé que el echar unas copas voy a tener una actitud diferente hacia otras personas, ¿no? Entonces, no es que la iglesia me prohíba cosas, sino es porque ahora yo vivo en el Evangelio. Es porque ahora yo vivo en fe en el Hijo que se sacrificó, que murió por mí. Vivo impactado de eso, ¿no? Entonces, la fe que salva es la fe en Cristo, en su obra, ¿no? No como tal un hecho, sino como un regalo que he recibido al escuchar su palabra. Por eso te decía hace un momento, no evites su palabra. No seas negligente con su palabra. Sé constante en su palabra, constantemente. Tú vas a ver la diferencia cuando tú buscas al Señor día con día, día con día. Seguro vas a ver la diferencia de tu estilo de vida, de tu estilo de comunicarte, de tu estilo de tener relación con personas. Es seguro porque la fe viene por el oír y cuando tú vienes a su palabra, tu fe aumenta, tu confianza aumenta, tu manera de vivir en el Evangelio aumenta, entonces tu vida es transformada por eso. Pero cuando dejas de venir, se nota que no estás viviendo en la fe del Hijo. Y la fe también puede disminuir. Y entonces se va a notar en la manera como hablas, cómo te diriges, cómo te expresas, ¿no? En tu inconstancia, ¿no? En las cosas del Señor, ¿no? Entonces, tú vas a vivir fortalecido puesto que estás escuchando constantemente la palabra de Dios. Queremos ser hombres de fe, queremos ser mujeres de fe, ¿verdad? Entonces, tenemos que escuchar más a Dios. Tenemos que venir más a Él, ¿no? ¿Dónde quedan las obras? Porque es claro que la fe, más obras nos salvan, ¿verdad? Si no se trata de méritos, entonces, ¿ya puedo hacer lo que yo quiera? Pues no, ¿verdad? ¿En qué lugar quedan las obras? Pues las obras vienen una vez que tú creíste, una vez que tú te apropiaste del Evangelio, vives, entonces ahora sí, las obras vienen por añadidura, ¿no? Ahora tú caminas íntegramente porque has creído en el que vivió íntegramente, ¿no? Ahora tú te diriges bien con tus jefes, ahora tú tratas bien a tu esposa, tratas bien a tu esposo, a tus hijos. ¿Por qué? Porque tú has creído y porque tú ahora caminas con Cristo. Entonces las obras vienen por añadidura después de la justificación. Entonces, decía Lutero, la justificación es por la fe sola, pero no por una fe que está sola.
pero no por una fe que está sola. O sea, la fe debe llevarme a las buenas obras. No las obras deben llevarme a la fe. ¿Sí es claro? ¿Sí me explico? Entonces, significa que siempre la fe verdadera está acompañada con obras de obediencia, pero estas no son la causa, ¿verdad? Las obras como tal no son la causa de la justificación, sino la confirmación de que he creído verdaderamente en Cristo, ¿no? Una persona cristiana que busca hacer buenas obras, podemos decir nosotros que es una persona que ha creído verdaderamente en Cristo, que no busca el reconocimiento, que no busca ser visto, ¿verdad?, por los demás, sino que va paso a paso, buscando al Señor, el Señor lo va guiando en las buenas obras. Esa es la persona que ha creído verdaderamente, ¿no? Aquella que es, podríamos decir congruente, pero me gusta más decir aquella persona que es íntegra, que es la misma persona en todos los lugares, ¿no? Que su fe afecta en todos los lugares donde se desenvuelve, ¿no? La congruencia en matemáticas, hay ciertas diferencias, ¿no? Porque en la congruencia en matemáticas tú puedes poner un triángulo así y puedes poner un triángulo al revés, ¿no? Y son congruentes, nada más que está al revés, ¿no? Pero la integridad debe ser lo mismo en todos los lugares. Por eso es que Dios no nos ha llamado a ser congruentes, nos ha llamado a ser íntegros, ¿no? Tener una integridad que resulta de la fe en Jesucristo. Entonces, voy a terminar con lo siguiente. Si me apoyan, hay una diapositiva que me apoyan a ponerla para que podamos comprender un poquito mejor ya lo último y que podamos reflexionar en lo siguiente. No es una clase de matemáticas, pero sí es una fórmula. Está muy sencilla esta fórmula. Ojo acá, para que nosotros podamos, ¿en dónde estamos nosotros? Dice, fe igual a justificación menos obras. Esta ecuación, ¿no?, esta fórmula muy sencilla, es del antinomismo. El antinomismo es aquel movimiento que dice, bueno, yo ya fui justificado, ya creí, entonces puedo hacer lo que yo quiera. No importan las obras que yo haga, ¿no? Y mucha gente, aunque no se autonombre antinomista, puede vivir de esa manera, ¿no? Como decir, o se puede jactar de decir, yo ya creí, yo voy a la iglesia, yo hago ciertas cosas, entonces, de todos modos, lo voy a hacer, de todos modos, Dios me va a perdonar, ¿no? Podemos caer en esta situación, el decir, ya creí, entonces esto es igual a justificación y no me importan las obras, yo les resto las obras, ¿no? Ya creí, ya puedo vivir como yo quiera, pues al fin la fe ya me salvó, ¿verdad? Podemos caer en este tipo de cosas. Ahora, podemos también creer como la postura católica romana, ¿verdad? Fe más obras, fe agregándole obras, esto es igual a justificación, ¿no? Esto es decir, recibo la fe, pero también tengo que aportar méritos para ser justificado, ¿no? El problema de esta fórmula es que no hay quien haga lo bueno, ¿verdad? No hay ni siquiera uno, ¿no? Dice la palabra, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, dice Romanos 3, ¿verdad? Entonces, no podemos agregar obras para ser justificados, sino la justificación es por medio únicamente de la fe. Y la ecuación que debe definir nuestra vida es la tercera, ¿no? Fe igual a justificación más las obras. Este es el enfoque reformador, ¿verdad? Recibo la fe como regalo, soy justificado, entonces las obras son hechas por añadiduras. Las obras son el resultado de que he sido ya justificado, de que he creído y que he sido justificado, ¿no? Las obras me confirman que de verdad yo he creído en Jesucristo, de que yo estoy identificado con Cristo y de que estoy unido a Cristo. ¿En qué ecuación estás? ¿Sigues creyendo que necesitas hacer méritos para que Dios te acepte? Entonces estás en la iglesia equivocada, ¿no? Deberías estar en una iglesia católica. Eres de los que
dices, ya, al fin ya soy justificado, hago lo que quiera, ¿no? Me quedo de ver con alguien más que no es mi esposa, ¿no? Puedo seguir hablando como hablaba antes, al fin ya el Señor, ya me arrepiento, ya el Señor me rescató. Puedo seguir echándome el trago, al fin ya el domingo cargo pilas, ¿no? Decimos así a veces, ¿no? Entonces, eres antinomista, eres de este movimiento. Hermanos, necesitamos nosotros entender que la fe es un regalo. Necesitamos agarrar la fe, necesitamos apropiarnos del Evangelio todos los días. Necesitamos vivir el Evangelio, necesitamos ser impactados, necesitamos que el Evangelio nos asombre, tal así que podamos guardarlo en lo más profundo de nuestro corazón y entonces podamos nosotros decir, quiero vivir para ti, Cristo, quiero vivir para ti, Señor, quiero que tú me guíes, quiero que tú me encamines, quiero dejar de hacer mi vana manera como yo vivía, pero yo sé que es de ti, Señor. Yo sé que tú lo vas a hacer por mí. Y entonces, al tú abrazar este evangelio, va a resultar las obras. Las obras. Y entonces la gente te va a decir, eres cristiano, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque actuaste de una manera buena, ¿no? Distinta a lo demás. Tú eres cristiano porque no peleaste con tu jefe a pesar de que te dio una instrucción, ¿no? Y ni siquiera tú mismo a veces te vas a dar cuenta de que estás haciendo las buenas obras, sino porque Dios te está guiando a estas buenas obras. Claro, sí hay cierta responsabilidad, ¿verdad? De hacer buenas obras, pero todo debe ser resultado de que has confiado plenamente en tu Señor, en el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Gracias. Padre glorioso, gracias te damos por este tiempo, gracias por permitirnos comprender un poquito más este tema de la fe, Señor. Poder regresar siempre, Padre, a lo que tu palabra dice. Si bien es cierto que hay cosas que no son muy explícitas, que son un misterio, pero sí hay suficiente palabra para poder comprender que tú eres soberano y que todo lo recibimos de ti, Señor. Sí, es claro en tu palabra que no hay ningún mérito que podamos nosotros hacer para alcanzarte, pues tu palabra dice que estamos destituidos de tu gloria, Padre. No podemos alcanzar, pero es claro también que nos dices que tú salvas por gracia, por medio de la fe. Señor, queremos nosotros escucharte porque también entendemos que la fe viene por el oír. Y no solo un escuchar por escuchar, sino un escuchar para retener, para abrazar, para que impactados seamos transformados y dejar, Señor, que tú obres en nosotros, que tú comiences la obra en nosotros y así mismo tú así la perfecciones y también la termines. Queremos eso, Padre, deseamos eso. ¿Vale? Así que tú limpia todo aquello que nos estorba. Señor. Tú limpia toda esta mala ecuación que tenemos de la salvación, de que ya justificados podemos hacer lo que queramos, ¿no? O de que yo tengo que agregar mis méritos para que me justifiques. No, permítenos tener la ecuación correcta en nuestras vidas, de que nos has dado tú la fe y que la hemos abrazado, de que la hemos abrazado tanto que nos ha transformado, nos ha unido a ti y ahora nos identificamos contigo, Padre, en tu evangelio, para vivir para tu gloria. Que sea esa nuestra ecuación de vida y que podamos glorificarte en todo lo que tú nos pides y nos dices en tu palabra. Te glorificamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.